Bienvenidos a un nuevo video, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. Estamos muy contentos porque estamos entrando al Parque Nacional Smoky Mountain y al atardecer y al amanecer nos dijeron que en el área del Visitor Center de acá, que está por la entrada de Cherokee, por Carolina del Norte, íbamos a poder ver Elks, que son como, es una mezcla entre alce y ciervo. Son grandotes, Y como están un alce, pero no sé, no tienen cuernos como un ciervo, qué sé yo, Pero no bueno, sé. vengan que les mostramos porque están apareciendo, están llegando realmente todos. No sé si es por el horario que vienen a comer acá o por qué, pero están viniendo un montón desde el río. Perdón, yo estoy re manija, gente. El que no se enganchó hasta ahora en Avi por América, quédense porque creo que lo que viene de acá para adelante es todo una locura. Vamos con la naturaleza. Animalitos en esta zona de las Smoky Mountain se habían extinguido, o sea, ahora están de vuelta porque los reintrodujeron en el 2001 y 2002, volvieron a traer especies, entonces por eso ahora están súper protegidos para que no se vuelvan a extinguir. Da mucha paz verlos. Sí, están muy tranquilitos, ¿no? Y demás. Estos bichitos que estamos viendo acá son los elks, en inglés elk, o ciervo canadiense. Es como un ciervo, como yo decía, pero es mucho más grande. Son bichos que llegan a pesar, los machos, hasta 400 kilos, ¿decías? ¿O 400 libras? 50 kilos. Ok, o sea, son grandes estos bichos, en serio. En Norteamérica, digamos, es la zona de ellos. Y algo que leíamos con respecto a los cuernos, ¿no? Porque a vos decías recién, hay uno que sí, a uno que le falta un cuerno, que se había peleado. Evidentemente en invierno ellos pierden los cuernos. No sé si será que se pelean o si simplemente se les salen, y le puede llegar a medir como 1 metro de largo, de ancho, sí, la ornamenta, digamos, los cuernos esos. Vuelven a crecer en la primavera, o sea, ahora les están como creciendo a los machos y pueden crecer hasta los cuernos 2,5 centímetros por día. ¡Wow! Para los cornudos, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 2 centímetros de cuerno, 2,5 centímetros de cuerno por día es un montón, así zarpadita que las hembras de los elk. Mamita. Bueno, como estuvimos manejando nuestra pequeña ciervita, se está quedando dormida sentada, no puede más. Estuvimos caminando mucho, estuvimos dando vueltas y ella venía ahí a full. Así que ahora está con un sueño y con un cansancio que, como la pueden ver, no ladra nada. No, está más allá del bien y del mal. Hoy no durmió siesta, así que miren la cara de pachorra que tiene esta princesa. Nos metimos adentro de la casa de los chicos. Hoy sí les ocupamos porque ya de a poquito se van organizando. Ya estamos acá, miren lo que es esa tablita, esa picadita. Salimos del Parque Nacional, mi amor, ya. O sea, era una pequeña entradita lo que hicimos esta vez. Mañana nos vamos a meter. Claro, aprovechamos el atardecer para el Visitor Center ir a ver los animalitos que ya nos habían recomendado. Y mañana vamos a entrar a recorrer todo el parque. Vamos a dormir fuera del parque porque los campground de acá sale $30 dentro del Parque Nacional. Entonces dijimos, bueno, dormimos en Cherokee y mañana recorrimos el Parque Nacional. Pero bueno, estamos acá, tenemos una invitación de lujo, primera vez acá en la casita hermosa de los chicos. Sí, estamos con picadita, matecitos, estamos muy bien, ¿eh? Bueno, sentite como en casa, Norbert. Hago lo posible. Muy bien. Avi ya se siente como en casa. A Avi le pusimos la camita ahí, así que ya está todo listo. Bueno, quiero comer. Ella es la más importante. Buen día, estamos entrando de vuelta al Parque Nacional. Acá estamos pasando el Visitor Center del sur. Hay ahí el río si uno quiere visitar y también hay una tipo granja de muestra de cómo era antes, pero nosotros estamos ansiosos por empezar a entrar al parque y hay un Visitor Center por la salida, así que lo vamos a visitar de la salida. Vamos a entrar a las
Smoky Mountains. Nos vamos a las grandes montañas humeantes. Supuestamente de los la Estados zona de Pie Grande. Unidos. Sí, acá se comenta que vive el gran Pie Grande. el Yeti. ¿Lo veremos? Desde la entrada por el sur a la del norte, que sería desde Cherokee hasta Gatlinburg, son unas 30 millas más o menos a partir del Visitor Center, y vamos en el medio a subir hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, y vamos a bordear todo el río. La ruta bordea todo el río, así que vamos a empezar a subir en cualquier momento. Otro dato es que este parque nacional, las Smoky Mountains, se comparte entre dos estados, entre Tennessee y Carolina del Norte, así que no estoy segura, pero me parece que ya Gatlinburg es Tennessee, ¿no? Sí, debe ser Gatlinburg tal vez, pero Sí. nosotros lo pronunciamos en argentino, no se enoje. Así que vamos a entrar a otro estado también en cualquier momento. Frenamos para dejar pasar a los de atrás y justo esa camioneta se puso adelante y no sé si reconocen dos cosas, señales, un sticker de River Plate y una sticker de Alaska. Dijimos, me late que va a bajar a decirnos algo. Sí, Y nos bueno, invitó otro un café. argentino de Muchas San gracias, Rafael. Marcos, Sí. buena onda ahí, nos tiró sus buenas vibras, así que Bien ahí. excelente. Qué Muchas lindo, gracias. qué lindo que se paren así a saludarnos y bueno, ni hablar argentinos. ¿Cuántos mendocinos por estos lados, tremendo, increíble. Creo que en 5 años vimos todos los mendocinos por acá. Paramos en uno de los miradores, ya estamos bastante arriba, no sé si arriba de todo. Y acá les voy a contar, aprovechar, si ven allá las montañas, ven que se ve como una niebla, o sea, es una niebla, ¿no? Que es provocada por la humedad de la vegetación y el clima, y por eso se le da el nombre de Smoky Mountain, porque siempre aparentan tener como si fuera humo, pero no es humo, es niebla. Smoky es humeante, perdón, entonces bueno, siempre aparentan como que están humeando las montañas. Por allá nos estacionamos, paramos en otro punto muy importante del parque. Miren, tenemos la línea donde dividen los estados, North Carolina con Tennessee, así que a partir de acá vamos a entrar a Tennessee. Estamos en una parte, en un tramo del Appalachian Trail, sería como un trekking sobre los montes Apalaches, sobre las montañas Apalaches, que recorren desde Georgia, que sería casi pegadito a Florida, o sea, al sur de Estados Unidos, con Maine al norte, siendo aproximadamente 2.200 millas lo que hay que caminar por la montaña para cruzar todo esto. En kilómetros, perdón, son como 3.400 kilómetros, ¿no? Sí, 3.400 kilómetros por ahí. Acá atrás tenemos ¿Cuánto falta si pasan por acá? Indicadores de cuánto falta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá te dicen, che, tenés un pedacito de trail de 1.7 millas, otro de 2.7. En Katahdin, que es donde se termina Katahdin, Maine, que es donde en Maine es donde terminan este hike, esta caminata, este trail, faltan 1.972 millas. Es un trail que se hace aproximadamente entre 5 y 7 meses y es de lo más emblemático que hay a nivel mundial en cuanto a caminatas por la montaña. Es, para mí, no sé, hasta se me pone la piel de gallina solo de soñar en ese hike. Para mí está bueno, y de hecho recién le dije acá a mi socio, Norbert, nos preparamos para hacer esta caminata. Yo creo que lloraría del día 1 hasta el día 5 de la emoción de poder estar haciéndolo. Increíble. Hermoso. Estamos acá con Angélica haciendo el trail. En realidad empezamos a hacerlo todos, pero a los hombres Sí, ya vamos para Maine. casi ya llegamos. los perdimos. Estamos haciendo esta parte del Appalachian Trail, que hay una parte que se puede hacer de 2 millas ida y vuelta. Pero bueno, uno sube y no llegas como a mucho, es como las vistas, ¿no? Al topo de la montaña. Pero bueno, los hombres los hemos perdido, así que vamos a ver si lo encontramos, si no, nosotras tranquilitas nos volvemos para Para casita. regreso, sí, Y sí. lo esperaremos por ahí. 2 millas ida y 2 millas de regreso. Sí.
Los encontramos. Allá vienen. Le vamos a cambiar el nombre a la ruta. Sí. ¿Qué nombre le van a poner? El Porro Trail. Ay, vino bastante, les cuento, bastante olorcito fumanchú en todo el trail. ¿Hasta dónde llegaron ustedes? Si bien el estado de Carolina del Norte, Sí, la marihuana de uso recreativo es ilegal, en el pueblo cherokee uno puede ir a los dispensarios y comprar marihuana como si fuera un kilo de pan, porque en esta zona cherokee es permitido, en zona tribal es permitido consumir marihuana de uso recreativo de manera legal. Así que Casi nos voltea con Angélica. Bueno, los encontramos, que creíamos que los habíamos perdido. Está por empezar la primavera, todavía no llegó, pero miren cómo ya el hielo... Bueno, nieve ya no se ve, pero acá queda un pedacito de hielo ahí descongelándose. a ver. Acá está el hielo, miren. ¿Quién quiere un daiquiri de montaña? ¿Lo podemos llevar? Sí, te recuerdo. Vamos que se viene la primavera para poder seguir subiendo. ¿Querés hielo, Abby? Oh. Estamos en el Visitor Center ya del otro lado, del lado de Tennessee. Vamos a comer acá unos fideitos con salsa y miren qué privilegio. El primer sticker y el más importante de todo el recorrido. Vamos, miren ahí, inaugurando El lugar de los el lugar de los stickers. Vamos a ver cuánto se llena acá, ¿eh? Les deseamos, En Alaska se va a llenar mucho, creo yo. les deseamos muchos stickers para el camino. Sí. Va a andar muy bien. Y que esos, plagado de gente linda. y que esos stickers traigan mucha gente linda en su camino. Muchas gracias. Los queremos. Muchas gracias. Ya estamos fuera del Parque Nacional, estamos en el pueblito de uno de los ingresos del lado de Tennessee, que es Gatlinburg. Ahora estacionamos por allá, vamos a ir caminando a conocer un poquito el pueblo y después vamos a averiguar dónde vamos a dormir. Si dormimos por acá o si dormimos más adelante, porque hay alertas de vientos de hasta 80 millas por hora. O sea, mañana va a estar complicada la mañana. Y acá está mucho riesgo, alto riesgo de incendio. A ver si es seguro acá pasar mañana a la mañana y después seguir. Justo acá hay una estación de bomberos acá a 2 cuadras, así que vamos a ir a preguntar todo. A ver qué opinan. Y el Parque Nacional, por ejemplo, ahora ya lo cerraron por el tema del riesgo de mañana. Hasta mañana va a estar toda interditada la carretera. Esperemos que podamos acá dormir tranquilos. Ya está empezando a sentir viento, pero mañana va a estar complicado. Estamos en una de las destilerías más importantes que preparan el moonshine, que es una bebida. Sí, una bebida tradicional similar al whisky, pero que no se estiva en barrica de roble, me imagino. Sí, es un destilado de maíz. Claro, es un destilado de maíz fuerte. Sí, tiene una graduación entre un 40 y un 60%. Y lo curioso de esta bebida es que es una bebida tradicional de los Apalaches, que antes estaba prohibida, actualmente no, entonces se comercializaba, digamos, ilegalmente antes. Tenemos acá, obviamente, todo el merchandising. Chiqui, ahí estamos. De una de las marcas más conocidas acá, que es Old Smoky, ¿no? Una de las principales, sí, Old Smoky. Gente, estando acá en Gatlinburg nos acabamos de enterar que aparentemente hay una tormenta muy fuerte viniendo como por el centro del país y que realmente hay unas rachas de viento que están haciendo que se mueva todo. Estamos un poco preocupados y atentos al clima, principalmente porque
parece que es como medio que tormenta perfecta. Estuvimos viendo Weather Channel y demás, y parece que lo que se viene es bastante jodido. Va a haber rachas de 100 km por hora acá en donde estamos ahora, por lo que vamos a estar muy atentos durante la noche y mañana a la mañana para saber qué es lo que pasa. Yo ya ahora voy a ir a estudiar, les voy a mostrar dónde estamos estacionados. Voy a ir a estudiar a ver cómo está el estacionamiento acá enfrente de la iglesia para ver por dónde es que se entra, porque bueno, no sabemos qué puede pasar. Estamos lejos de árboles y todo eso, pero sí tenemos... Ahí se está levantando viento, gente. Bueno, perdón que corté el video, se había levantado un poco de viento y ya creo que no se iba a escuchar nada. Por eso de hecho estoy hablando pegado a la camioneta, porque cuando salgo acá atrás hay viento constante, pero de pronto se levantan unas rachas que se empieza a sacudir todo bien interesante. De hecho ahora se está levantando una. Bueno, les decía, no tenemos árboles cerca, por lo que no nos debería caer nada en la cabeza, pero sí tenemos unos cables de, parece ser de alta tensión, acá hay como una central de electricidad y demás, por lo que vamos a ver acá enfrente hay una iglesia y tiene un estacionamiento gigante, así que tal vez si vemos que el viento se pone fuerte, vamos a ir a ese estacionamiento. Miren, este es el estacionamiento, gente. Estamos, como les digo, acá estacionados. Realmente no hay, o sea, acá no hay peligro. Miren, para arriba no tenemos nada cerca, estamos bastante bien. No estamos tan protegidos del viento, esa es la verdad. Lo bueno es que estamos juntos, entonces no nos sentimos solos, no nos da tanto miedo. Si volamos, volamos todos. Recién hablé con la policía, le pregunté, me dijeron que esta noche va a ser solo viento, que la tormenta viene mañana. Así que paren que me meto adentro y les cuento. Bueno, gente, me metí adentro. Acá está Aldana intentando editar. Estamos un poco cagados. Sí, porque nada, no sé, estamos como en lugares desconocidos, ¿no? Para nosotros. Y aparte tenemos que hacer ruta y quedarnos acá es como que las dos cosas no son buenas y pero acá tampoco me da confianza quedarme. Entonces, bueno, vamos a dejar todo preparado. Y, vos querías contar lo que te dijo el policía, ¿no? Sí, no, el policía me dijo que mañana temprano, porque mañana tenemos que nosotros agarrar ruta para ir para Washington, D.C. Para esos lados. Sí. Para esos lados. Lo único que me dice es, che, si van a salir, salgan mañana temprano de mañana, porque después va a venir tormenta. Va a ser peor. Y con lluvia. Y con lluvia. Así que... Vamos a dejar todo preparado acá para mañana ponernos la ropa o en pijama, salir lo más temprano y avanzar en la ruta y no sé, quedarnos en un rest area o en algún lugar que veamos que podemos pasar como el día de la tormenta. Sí, veremos cómo sigue la cosa, pero bueno. Uy. Bueno, esto es lo que pasa cuando empieza a soplar. No sé si se dan cuenta de cómo se está moviendo la casa. Estoy intentando editar y si se mueve todo. Y la verdad es que no teníamos viento. Perdón, se mueve al lado tuyo el agua. O sea, el agua no es que nada se está moviendo, sino que como sopla el viento, de pronto empieza el agua a menearse y ahí nos damos cuenta que se está moviendo todo. Ahora la voy a poner en el baño, pero bueno, no teníamos vientos así, creo que desde Uruguay. Nos tocó poco viento, la verdad, bastante poco viento en el viaje. Pero bueno, nada, listo, vamos a dormir. Tempranito arrancamos a hacer ruta, nos acabamos de despedir de nuestros amigos. Los vamos a ver más al norte, seguramente ya en Canadá, porque ellos van a aprovechar a estar un tiempito acá con las nietas y después van a subir por el medio, así que seguro ya quedamos que nos encontramos para seguir la caravana en el medio de Canadá, por ahí juntos, así que nos despedimos por un tiempito nada más. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros acá, día lluvioso, como esperábamos que sea. Llegamos a Virginia. Ya estamos en Virginia. Escapando de la tormenta, pero debería estar llegando ahora, ¿no? Sí, aparentemente. Bueno, Avina está muy preocupada. Ella está en su mejor momento, vamos a decir, haciendo fiaca en la cama. Ahora está empezando a llegar como un poco de viento más constante. Antes eran solo rachas. Llegamos anoche, dejamos de grabar, nos fuimos a dormir. Hubo eso, como dice Día, algunas rachas. Y supuestamente a partir del mediodía de hoy va a llegar lo más fuerte. Se siente por momentos unas rachas, pero normales, ¿o no? Sí, tranquilo, nada que nos asuste. Y la o sea, lluvia por ahora no suave asusta. También. Lo que sí, ahora les voy a mostrar el cielo.
está como que empezando a llegar las nubes pesadas. Al principio pasaban solo nubecitas muy rápido, ahora está como llegando el resto del batallón. Ahí les muestro. Mostrar rápido que hay que desayunar. Sí, está la cosa por acá, como les digo. Perdonen si hay mucho ruido de viento, la verdad que hay viento fuerte. Por allá se van a ver, bueno, las banderitas, miren, les voy mostrando. Ahí se ve la bandera. Está siempre viniendo del sur este batallón de nubes que se va moviendo y va avanzando como para la zona de allá, que es básicamente donde, bueno, nada, para donde se dirige esta tormenta, ¿no? Así que, bueno, al principio, como les decía, eran nubes despacito, tranquilas, o sea, pasaban rápido, pero eran muy livianas, casi que no se veía nube de lluvia. Y ahora sí lo que está pasando, como pueden ver, es ya un colchón denso de nubes y cada vez el viento va siendo más constante y empieza a soplar, y cuando sopla las ráfagas cada vez duran más, como que se siente que cada vez está más cerca la cosa. Pero estamos bien, estamos en un lugar, miren, donde nos estacionamos lejos de los árboles. O sea, en este parquecito no tenemos árboles, estamos cerca de un pastito, porque si llega a llover durante muchas horas y Abby tiene que bajar a hacer pipí, mejor que tenga el pastito cerca. Saben que tenemos que pensar en todo. Estamos en un supermercado, digo, cualquier cosa arrancaré la camioneta si llegara a venir algo fuerte y me pego bien contra la pared allá atrás para que el viento no le pegue tan duro al atollo. Pero acá la gente está tranquila, no debería haber mucho caos. Miren qué loco, amigos, salió el sol. Hay viento a unos 40 kilómetros por hora, pero nada de otro mundo. Muy tranquilo, sigue la alerta. A las 5 supuestamente va a haber una lluvia de 1 hora bien fuerte. Pero lo raro es que está como si nada. Miren, no sé, a veces da más miedo eso, de que decís, che, no pasa nada, y de golpe se viene con todo. Vamos a esperar unas horas más hasta que calme la alerta. Bueno, gente, cuando pensamos que le habíamos ganado a la tormenta, que ya había pasado y que no iba a pasar más nada, El día siguió así soleado, con poquito viento y demás. y ahora explotó la bomba, se largó a llover con todo. Para afuera la verdad que ahora está cayendo mucha agua. Recién vinieron unos truenos bastante fuertes. Yo vi lo que viene para allá y es bastante cargadito. Si es lo que se pronosticaba, va a ser como 1 hora de lluvia fuerte. Fue lo que hoy se fue corriendo durante todo el día. Pero bueno, si se mantiene así, creo que vamos a estar bien. Vamos a comer el guiso de lentejas mientras vemos una serie y esperar que pase, no nos queda otra. No queda otra. Bueno, qué loco, abrazarnos. Arrancando el día. Al final la tormenta Zafamos. se desactivó bastante por este lado, así que fue ese poquito de lluvia que le mostramos. Y ya se calmó. Y después, ni lluvia, ni viento, ni nada. Creemos que ya estamos sanos y salvos para seguir ruta. Parece que fue un acierto haber venido para esta zona, porque por ejemplo en La zona de Texas, donde sí, bueno, empezó en el Texas centro. directamente hubo gente muerta y tal, Sí. pero digo, por ejemplo, nuestros amigos que se volvieron para la casa de la hija, me contaron que cayeron árboles, que bueno, Sí, ahora la temperatura muy está en 2 poco, pero grados, sí. como que hubo impacto post tormenta Sí. acá, tranquilo. Sí, llegó tranquilo, por suerte. Se desactivó todo el tema de los tornados que hubo por aquel lado, así que por suerte el día está nubladito, pero ya pusimos ruta. Nos vamos para Washington, una visita rápida a la Casa Blanca y al Congreso. Bueno, lo que hay por ahí, por lo menos un día, ya que nos queda bastante de pasadita, un desvío chiquitito, y después seguimos ruta. Gracias Walmart una vez más por recibirnos en tu estacionamiento y en la tormenta que no fue tormenta. Así que miren, el día bien gris, pero nos vamos a dar ruta. Tenemos unas 3 horas mínimo de viaje, unas 157 millas. Miren qué curioso, eso es una casa, están trasladando una casa, es muy común acá en Estados Unidos, así como prefabricadas, no sé cómo se les dice, y ahí van por la ruta.
desviamos ya del 81 para entrar en la 66 para llegar a Washington. Nos quedan unas 78 millas y estamos en busca de agua, porque como vamos a estar 2 días en la ciudad es imposible encontrar servicios. Ahora sí, estamos entrando. Bienvenidos a Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Así mismo. Miren hasta dónde llegamos, ¿eh? Tremendo, tremendo. Llegamos hasta acá, el día está hermoso, la tormenta ya olvidémonos. Ahora preparémonos para disfrutar un poquito una ciudad que tiene muchos edificios icónicos, ¿no? O sea, está la Casa Blanca, está el Capitolio, hay mucho para ver. Cerca está el Pentágono, que es Estamos toda la muy de cerquita seguridad de del Estados Unidos. Hay mucho para ver por acá. Ya vi por allá un obelisco, es como que está... Sí, y hacia allá vamos a estacionarnos bien cerca del obelisco y de la Casa Blanca y del Capitolio, que está todo junto en un parque. Así que hacia allá vamos porque va a ser nuestro lugar de interés para caminar. Ya instalados donde vamos a estacionar en el día, por allá tenemos el río Potomac, que separa la parte del downtown, que es donde vamos a ir a caminar, donde está el Congreso y demás. Y acá, como es parque nacional, esta zona, que hay unas canchas de golf y demás, se puede solo estacionar de día. Pero nos parece fantástico este lugar para estacionar y ir caminando. Así que acá vamos a ahora almorzar algo y salir a caminar ya. Está fresco, Está hay que fresquito. abrigarse, está fresquito. Después de la tormenta quedó el frío. Sí. Abrigaditos, dejamos la toalla ahí un ratito. Y bueno, está haciendo el atardecer, así que nos vamos a ir a caminar. Tenemos unos 45 minutos de la zona que queremos conocer, pero ya es todo un paseo desde acá. Ansiosos no vamos a esperar mañana. Mañana vamos a recorrerlo también. Mañana lo vamos a recorrer de día. Bien de día, pero ahora también vamos a ver de noche qué tal. Sí, aparte recién llegamos y para nosotros es hermoso. La dinámica nuestra, imagínense que cada vez que cambiamos de patio es como que salir a conocer el barrio, por lo menos para mí es obligado. Entonces, bueno, aprovechamos para caminar por acá, que encima las vistas están increíbles. Muy lindas. Así que La tormenta nos dejó una temperatura bastante baja, o sea, hoy hizo máxima 12 y va a ser una mínima como de 2 grados hoy a la noche, pero mañana vuelve el calorcito, el sol es fuerte acá, mañana ya 20 grados. Vamos a ir sacando las ropas de invierno porque está llegando la primavera, pero de a poquito, ¿no? O sea, todavía no llegó, entonces va a haber días que todavía va a bajar la temperatura. Puede que más al norte lleguemos a agarrar una última nevada. Esperemos que sí, por lo menos de despedida del invierno. Con una estamos bien. sí, con un solo que sea una caricia de nieve, nada más. Bueno, vamos a caminar para llegar. Estamos de vuelta en La Toyo. Tuvimos una mini introducción para nosotros y para ustedes, así de noche rapidita del Capitolio y de esa zona, pero dejamos para mañana para recorrerlo bien de día, para mostrarles y contarles bien de esta zona. Y ahora nos estamos moviendo por 2 motivos. Uno, porque en este estacionamiento se puede de día, pero a partir de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede. Y segundo, porque donde vamos a ir es un lugar que se puede a la noche y un lugar icónico para dormir, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener un lindo patio para esta noche. La verdad, suena loco, pero... Sí, es muy loco donde vamos a dormir. Y bueno, es para sumar a la lista de los lugares locos donde La Toyo nos permitió dormir. Vamos, estamos bien cerquita, Estamos tenemos re cerquita. 2 millas y media, 8 minutos. Ahora sí, gente, nos movimos a nuestro punto. Miren a La Toyo. Nada, no se puede tapar, Gordi, miren. El vecindario de esta noche, o sea, vamos a tener el Capitolio a, no sé, menos de 100 metros
Sí. Por allá, la Casa Blanca atrás de Diego, o sea, tenemos de vecino a Donald Trump, porque en la Casa Blanca vive el presidente, me imagino. No sé si vive, no sé bien cómo es el tema, ¿eh? Si no vive, trabaja ahí y acá vamos a tener los senadores y diputados. Sí. Así que nuestro vecindario va a ser muy... ni top, ¿cómo decirlo? Muy algo de... creo que nadie sí, ni pagando, porque no hay ni siquiera un hotel. En esta zona son todos museos. Los hoteles están hasta más lejos. Creo que la Toyo hoy nos da un patio privilegiado. Único. Vecinos privilegiados. ¿Quién tiene de vecino un presidente, eh? Ahí tenés, ¿eh? Nosotros podemos decir que sí, lo tuvimos. Por lo menos por una noche. Cansaditos y con vientito, nos vamos ya a dormir. Sí, nos vamos a dormir, hace frío. Ya comimos corriendo por la calle más o menos. Y encima tenemos que madrugar, porque acá podemos estar hasta las 7 de la mañana. Sí, Así que igual me gustaría probar si la camioneta arranca un ratito antes. Así por que eso, a las 6 vamos a tener que estar arriba por las dudas y preparar todo para salir de acá, movernos al otro estacionamiento que se puede estacionar de día y volver a venir caminando para recorrer. Bueno, vamos a dormir. Tarararara. Buen día, gente. Miren, acá estamos. Dormimos bastante bien, muy tranquila la noche por acá, pero ahora, como ya saben, teníamos que rajar. Miren qué lindo, ahí está la luna llena. Hermosa la Toyo durmiendo acá en la plaza principal del Capitolio. Miren qué lindo se ve, impresionante. Ahora en un ratito vamos a venir, pero ahora lo que tenemos que hacer es sacar la camioneta de esta zona. Así que vámonos para el estacionamiento de ayer. Buen día para algunos y no para otros, como Abby, que todavía está roncando. Acá nos volvimos a dormir un ratito más desde que volvimos a estacionar acá. Tenemos acá nuestros tecitos y Diego está preparando unos omelets de pavo y queso, ¿no? Sí, teníamos ahí un quesito en la heladera, un queso provolone. Así que aprovechamos para meterle ahí algunos ricos omeletcitos mañaneros. Vamos. Y después, energía para ir a caminar, que hoy vamos a caminar el doble que ayer. Ayer caminamos, ¿cuánto, mi amor? ¿12 kilómetros? Sí, como 13 kilómetros, así Hoy que hoy vamos va a por ser 24. un poquito más seguro porque tenemos que ir hasta la Casa Blanca y los otros monumentos y vamos a recorrer un poquito más de día y les vamos a mostrar bien Washington. Primero, a desayunar. Llegamos a un edificio muy importante de Estados Unidos. Esto no es un centro de agricultura, pero acá se imprime la lechuga, señores. Acá es donde se imprimen los dólares. Estamos ante el Bureau of Engraving and Printing, o sea, el lugar donde se BEP, graban, ¿no? Sí, donde se graban e imprimen los billetes de Estados Unidos, los títulos que emite el gobierno de Estados Unidos, todo eso se imprime en este lugar. Las monedas no se fabrican, pero acá en Washington sí se hacen los billetes. La otra sucursal se encuentra en Fort Worth, Texas. Qué curioso, ¿no? Miren, aparte un hermoso edificio. Hay visitas guiadas gratuitas, se pueden reservar si les interesa y se puede ver cómo se imprime el dólar en vivo y en directo. Así que bueno, acá estamos frente... ¿Te darán una muestra gratis? Tipo si te fumás todo el cursito ahí, la vueltita. No lo creo. Te dirán como 100 de regalo para vos. Chin, chin. No lo creo, si no habría fila para entrar. Pero bueno, acá estamos frente al edificio donde se imprime una de las monedas más valiosas, ¿no? del mundo. El dólar es la moneda más usada mundialmente, pero no es la que tiene más valor. Está en el 8º lugar por debajo, por ejemplo, de la libra y del euro. Nos estamos acercando al obelisco, otro monumento tan importante para Washington que está dedicado a Washington, ¿no? Que fue el primer presidente de Estados Unidos. Sí, el Washington Monument, ¿es ese de ahí? Sí. Es el obelisco más alto del mundo, creo. Sí.
Y lo lindo es que me recuerda a Buenos Aires. Es más chico de Buenos Aires, pero bueno, al ser igual es como, llegamos a 9 de julio. Perdóname, en este probablemente cuando Argentina sale campeón del mundo la gente no se trepa hasta allá arriba y esas cosas no O sea, este obelisco, bueno, puede que haya visto muchas cosas, pero se perdió algunos festejos este obelisco. Llegamos a la casa del presidente, el que fue nuestro vecino anoche. Sí, el presidente, nuestro vecino, decidió ponerse una reja bastante importante adelante, así que es muy difícil ver la Casa Blanca, o sea, sí se ve, pero para sacar una foto o algo es prácticamente imposible. Ni siquiera hay algo, estaría bueno que haya algo como alto como para poder sacar una foto o algo arriba de las rejas, pero bueno. Es una linda casa, vamos a decir. Sí, es muy linda, tiene un parque enorme, verde, y hay mucha seguridad todo por alrededor, pero bueno, se puede llegar hasta acá, ni siquiera se puede caminar por enfrente. Y te voy a decir una curiosidad de la Casa Blanca. Dímela. Tiene un dato medio bizarro, pero tiene una heladería propia adentro. O sea, hay un presidente, no me acuerdo cuál, que vivió acá y que él dijo, quiero que haya una heladería adentro, y se construyó una heladería adentro. Y creo que cada presidente puede fabricar o crear su sabor de helado cuando es presidente. Pará, escuchame una cosa. Sospecho que vas a arrancar tu carrera presidencial para Estados Unidos a partir de esto, ¿puede ser? Para poder tener helado de por vida. Imaginate, helado. Bueno, no de por vida, pero por lo menos 2 años de presidencia. Muy bueno. Paramos a descansar ni más ni menos que en el parque acá del Capitolio. La verdad que está muy lindo acá para tomar solcito. Y les voy a contar 2 cosas más, creo que me llamaron la atención. Uno, si son fanáticos de los museos, Washington DC, si pasan por acá, es la ciudad de los museos. Hay muchísimos museos gratuitos, todos en esta zona, así que estén atentos a ver cuáles les interesa. Y la segunda es, no sé si se dieron cuenta que en todas las imágenes que les fuimos mostrando en este recorrido, esta es la capital de Estados Unidos, una ciudad capital, y no se ven edificios altos. Y esto es porque no se puede construir edificios más altos que el Capitolio. Me imagino que, bueno, para que se destaque, ¿no? Sí, es algo simbólico, me imagino. Entonces, si no, en 2 minutos los edificios se comerían el Capitolio y todo lo que hay alrededor. Pero es muy raro porque uno no se siente tanto en una capital o en una ciudad grande. Mismo estuvimos caminando por el downtown y es como... Está muy organizado, bastante tranquilo, el tránsito lo vemos que circula bien. Sí, la verdad que es una linda ciudad para caminarla mucho. Vamos a tomar un solcito y descansar de esta caminata. Ya vamos 8 kilómetros dando vueltas por acá. ¿Recién 8? Sí. Uy, nos faltan por lo menos 12 más todavía. Estamos volviendo al Atoyo y pasamos por una zona que se llama The Wharf, que nos llamaba la atención porque nosotros estamos estacionados acá del otro lado del río y siempre veíamos esta parte que hay restaurantes, hay muelles, veleros, barcos. Vamos a caminar un poquito acá antes de volver y acá están todos los restaurantes donde hay mariscos y toda comida así de... bien de puerto, pero está bien pintoresco, Sí, no, y moderno. Me parece que acá hay como top de top. Creo que, bueno, este restaurante que está acá es de ese Gordon Ramsay, que es un chef recontra reconocido. Y es el segundo, ya vimos 2. Otro que está allá en la punta. Bueno, hay varios así como lugares que ni quiero saber cuánto vale un plato. No quiero ni ver la carta, solo pasear por acá y volver a la cocina gourmet del Atoyo. Llegamos al restaurante La Atoyo. Ahí tenemos al chef. ¿Qué hay de menú de almuerzo? Estoy con mucha hambre después de los 13 kilómetros que caminamos. Unos bifecitos de bondiola que estoy poniendo en este momento en cerdo. el fuego.
de bondiola de cerdo, correcto. Y tenemos una ensalada por ahí de tomate, lechuga, pepino y alguna otra magia. Y por acá tenemos una rodajita de calabaza A la plancha. a la plancha. Muy bien, qué hambre. Estamos en ruta, poquito nada más, porque vamos a salir solo de Washington DC para un rest area, ¿no? Sí, vamos a parar en algún área de ahí de descanso de estas que hay en la ruta para pasar la noche y mañana, bueno, manejaremos hasta Elizabeth, New Sí. Jersey. La verdad que entramos ahora a un nuevo estado, pero en el medio que estuvimos en limbo, porque Washington DC no pertenece a ningún estado, porque es una ciudad independiente que se construyó, digamos, se ideó solo para ser la capital de Estados Unidos. Entonces no pertenece a un estado. Así que de Virginia pasamos a la ciudad de Washington DC y ahora entramos a Maryland, que es donde vamos a descansar y seguir mañana ruta tanto como para New Jersey y para ver si llegamos a Nueva York, a ver si Abby por América en el próximo video llega a Nueva York. Así Tremendo. que esperamos que les haya gustado este video y los esperamos en el próximo a ver si llegamos a este gran hito, a esta gran ciudad icónica mundialmente con Abby. Qué locura, qué locura. Nos vemos en el próximo, amigos. Gracias por acompañarnos y saben que siempre nos ayuda si nos dejan un comentario, un me gusta y nos siguen acompañando en estos viajes por América por el momento. Así que nos vemos en el próximo.